y que cómo de pronto nosotras, como mamá, podemos entender un poquito, las que tienen niños pequeños, cómo pueden enseñar a sus hijos, de qué manera pueden orientarlos para que cuando sean adultos no se aparten del Señor, y las que ya tienen hijos adultos puedan comprender un poquito más, y más que regañar, más que condenar, más que acusar, puedan ver las cosas como realmente puedan estar ocurriendo. Bueno, creo que una de las cosas principales es... Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz y la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Hoy iniciamos una nueva temporada de Prosperando en la Verdad. ¿Qué le vamos a titular? Conversemos con. Hoy nos acompaña, o más bien me acompaña, mi hija Priscila. Ya estaremos hablando, conversando un poquito. De antemano quiero decirte que te suscribas a nuestro canal Prosperando en la Verdad y que nos visites en los diferentes videos que hemos estado realizando, porque sé que ha de ser de bendición para ti, para tu familia, para tus amigas, tus hermanas, conocidas, compañeras de estudio, de trabajo, en fin. Sé que va a ser de mucha bendición. Bien, retomando lo que les decía desde un principio, conversando hoy con Priscila. Priscila es mi hija. Priscila tiene hoy 20 años, ya ella va a hablar un poquito. Tenemos muchísimos testimonios juntas, pero hoy queremos sintetizar algunas cosas. Pero a manera de introducción quiero decirle que Priscila nació en el Señor desde el momento que Dios permite que yo salga en estado, comience ese tiempo, esos 9 meses de embarazo. Y comenzamos a orar por ese nombre que le íbamos a colocar a esa bebé que venía en camino. Y comienza mi esposo a orar. Y cuando ya creíamos que teníamos el nombre, entonces pues el Señor le muestra a través de un sueño a mi esposo, pues ha de llamarse Priscila. Así que comienza esa linda historia, y desde allí en adelante pues Dios nos permite que podamos enseñarla en la palabra, que cuando nace Priscila comienza ella a conocer, a escuchar de las alabanzas, a escuchar la palabra de Dios, a visitar la congregación, y más o menos eso de los 2 años comienza un trabajo, o inicio yo un trabajo dado por el Señor, una asignación que Dios puso en mi corazón. Y yo todos los días a eso de las 3 de la tarde me sentaba con ella en el cuarto y leíamos la palabra de Dios. Todos los días le leía un versículo, y a medida que iban pasando los días, las semanas, los meses, pues yo le iba enseñando versículos hasta los libros de la Biblia. Luego Priscila con 3 años y medio, era la sensación en la congregación, porque una niña con tan solo 3 años podía saberse todos los libros de la Biblia y muchos versículos. Yo creo que lo que dice Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hoy Dios nos está permitiendo ver esos frutos de ese esfuerzo, porque ciertamente sé que tú como madre que me estás escuchando, has hecho un esfuerzo, haces un esfuerzo diario de ir a trabajar, salir, servirle al Señor y mantener unos niños pequeños. Sé que no es fácil, porque también lo vivo. Quiero abrir un paréntesis porque quiero comentarte algo. Lo hablamos hace un rato, que el nombre Priscila fue dado por el Señor. Realmente tú que tienes quizás algún familiar, alguna hermana, hija que esté en embarazo en este momento, te invito a que tú le ores a Dios y que le puedas pedir ese nombre al Señor, porque cuando Dios nos da los nombres, tienen un propósito dado por Dios. Realmente es así. Yo sé que muchas personas que me están escuchando, que me están viendo, llegaron al Señor pues ya adultos, y sus hijos quizás ya están bien crecidos, pero hay nombres que muchas veces nosotros le colocamos a nuestros hijos, y eso marca la vida. Si no es porque el Señor trae libertad, realmente, tristemente, muchas vidas son marcadas de diferentes maneras. Entonces, sin más preámbulo, ya les he dado una pequeña introducción de quién es Priscila, así que Dios te bendiga, hija, Dios te guarde. Hemos vivido momentos maravillosos del Señor, y yo quiero que tú le cuentes un poquito a la audiencia. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanas.
a todas las personas que pues van a ver esta conversación. Y pues es un placer estar aquí en este canal hablando un poco, conversando con mi mamá. Y pues creo que puede ser de bendición, tanto mi historia como la historia entre madre e hija, como Así también es. cualquiera de las anécdotas que podemos contar aquí, que son testimonios que nos han pasado a lo largo de estos ya 20 años que te hice ser madre, que siendo tu primera hija. Entonces creo que eso también hace que haya experiencias que fueron como nuevas para ti Así y que es. también fueron parte de mi infancia. Así es. Entonces sí, soy Priscila Alvarado, tengo 20 años, gracias a Dios hasta el día de hoy sigo sirviendo al Señor. Pues como mi mamá me dijo, ya nací en un hogar cristiano y pues a lo largo he tenido que pasar muchas cosas, muchas experiencias y un placer estar aquí conversando. Así es, Prisi. Realmente ser cristiano, Priscila, en la niñez, en el colegio, en el bachillerato, sí se hace difícil, pero yo creo que es mucho más complejo en la universidad. Hoy que estás en la universidad, yo quisiera que tú me hablaras un poco de cómo ha sido ese tiempo en la universidad, qué te ha pasado en el momento de que tú digas en tu comunidad, con tus compañeros, pues no, yo no practico eso, yo no bebo eso, yo no voy a esos lugares. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, creo que primeramente el ser cristiano en ninguna de las etapas de la vida es fácil, porque implica renunciar a muchas cosas del mundo, muchos placeres que ante el ojo humano pues son ricos, son deliciosos en diversos ámbitos, pero que uno conoce y sabe el hecho de que cada cosa que uno hace tiene sus consecuencias. Así es. Entonces creo que no fue fácil en la escuela, no fue fácil en el bachillerato, había muchas fechas especiales, muchas cosas que el mundo celebra y que obviamente cada una de las escuelas pues no tuve como el tal privilegio de estar en un colegio cristiano, entonces sencillamente todo lo que el mundo también hace o celebra a lo largo del tiempo, pues tuve yo que hacer presencia de eso y tratar de hacer una diferencia entre las cosas que yo hacía con lo que hacían mis otros compañeros. Pero sí, creo que es más difícil en la universidad porque ya llegamos a un punto en que ya no es un niño, ya no es un adolescente, sino que ya es un joven, entonces es la recopilación de todo lo que he vivido a lo largo de mi niñez, mi adolescencia y ahora, y creo que es aún más complicado cuando toca a uno no estudiar en la ciudad donde están los padres, donde están las familias, sino tener que irse a lo que uno llama el ser foráneo. Entonces, creo que es un tema muy complicado porque, como se lo decía mi mamá hace un tiempo, es como ponerte a prueba. Todo lo vivido es poner a prueba todo, tanto la fe, los hábitos, los principios, la crianza, todo se pone a prueba y más cuando uno tiene que salir, cuando tiene que enfrentarse a eso. Porque es sencillamente enfrentarse a una ciudad nueva, a personas nuevas, a donde hay algunos que pueden tener ciertos familiares, otros como mi caso, que yo no tengo a nadie como tal en la ciudad a la que decir algún cercano familiar a que yo diga, bueno, a él puedo acudir o él me está vigilando. Entonces, ahí como que comienza el primer dilema y creo que es de una de las cosas más difíciles el mantener los hábitos, no solo como cristianos, sino también como personas, el poner a prueba todo lo que un día mamá enseñó, que cómo se hace la comida, que cómo se hace el aseo, sino también la parte de ser cristiano, y no solamente es decir, soy cristiano en la universidad, sino vivirlo y llevar todo eso, porque como yo también le mencionaba, a veces que no es fácil uno, después de saber que viene una semana de exámenes y lo demás, uno se trasnocha, a veces uno termina hasta yendo a otros lugares, tener que estar en la biblioteca toda una tarde, uno llega cansado, y el domingo, que la mayoría como de mis compañeros tienen como, no, yo me despierto tarde, yo me despierto en la tarde y lo demás, y uno como decir, tengo que ir a la iglesia o tengo que asistir al culto, no solamente por religiosidad, sino porque necesito tener ese tiempo
con Dios, encontrarme y estar en coinonía con otras personas que también están con la misma fe, la misma creencia y alabar a Dios. Así. Entonces, aunque uno lo puede hacer a lo largo de la semana, pero uno dice como, necesito ir el domingo. Y hasta eso es difícil, ir el domingo a la iglesia a veces hasta se hace complicado por el hecho del cansancio que uno tiene. Y como uno sabe que está solo, eso hace la dificultad, ¿no? Del hecho de que ahí no está mamá, que dice, no me importa, usted se viste, nos vestimos y nos vamos para la iglesia. Ahí no está papá, ahí no está la abuela, ahí no está el tío, sino que está uno solo. Y muchas veces hasta puede suceder de que si uno no va a la iglesia, nadie se entera de eso. Pero ahí es cuando llega y uno dice, no lo hago, o no asisto, o no hago esto o aquello, no por religiosidad, no porque alguien me está viendo, me está obligando, sino que lo hago porque lo necesito yo. Lo hago porque mi espíritu me lo pide. Amén. Porque sé que a pesar de todas las situaciones que me están pasando y con el cansancio que tengo, aún así debo ir a la iglesia, debo servir, porque es algo que necesito yo. Pero eso es algo complicado, porque así como eso, así como otras situaciones en las que muchas veces uno se enfrenta, así como decía mi mamá, con asuntos de fiesta, reuniones que muchas veces ellas son a altas horas de la noche, muchas veces hasta congresos o cosas en donde uno tiene que asistir, que también hay cosas que uno dice, no comparto de eso. Entonces, como eso y mucho más, el ser luz en medio de tanta oscuridad, no es como remar en contra de una corriente, sino que yo digo en contra de un océano, una playa completa, que a uno lo abarrota, porque la realidad en la mayoría de las universidades que sencillamente puede haber personas que conozcan de la palabra, puedan haber personas que sus padres son cristianos, que sus padres sí, que se criaron en una iglesia, pero aún así dicen como, es hasta ahí, hasta que yo llegue a la universidad. De la universidad en adelante, ahí nada. Eso como que falla un poco, y es muy difícil caer en tentaciones, y no muchas veces hasta... O más bien fácil, no difícil. Muy fácil caer en tentaciones, y hasta a veces uno piensa como en cosas muy graves, de que que si la drogadicción, que si el alcohol, o simple cosas que pueden llegar a cautivar a un joven, sino también otras cosas tan simples que son como esas pequeñas zorrillas, que como la mentira, el encubrimiento, ese tipo de cosas de que no, pero ¿por qué le tengo que decir esto a mi papá? No, yo salgo y tal, asunto entro, y cosas así, de que como no hay nadie que a uno lo tenga ahí como pendiente en la lupa, pero cuando uno tiene el temor de Dios, uno dice, ya, yo sé que yo puedo salir, yo sé que yo tengo la libertad, pero así como dijo Pablo en su momento, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces hay momentos en que uno necesita una cobertura, necesita de una llamada, una simple llamada puede cambiar muchas cosas. Entonces cuando uno es consciente de eso, y también uno le teme a Dios, porque antes de temerle a los papás, o al tenerle miedo a los papás, uno tiene primero el temor al Señor, el temor a hacer algo el cual no le agrade a Dios. Entonces, Prisi, y disculpa, yo pienso que hay cosas puntuales que te ha ayudado a que tú te mantengas en el Señor ya más avanzada en tu carrera, más de la mitad de tu carrera, y tú puedas decir, yo creo que esto me ha ayudado a mantenerme, yo creo que esto que yo aprendí desde pequeña, no sé si tú puedes de pronto puntualizarnos algo y decir, esto me ha ayudado, esto en un momento determinado me ayudó a salir de alguna situación, de alguna situación en la cual te has visto envuelta y que has sentido que el diablo te ha seducido para caer, pero tú dices, no, pues de pronto así como José, huí de la tentación. Quisiera que tú nos dijeras hoy, porque sabes, hay mamás que nos están escuchando, hay padres que nos están escuchando y que están escuchando el testimonio tuyo, están escuchando esta parte tuya, pero también están escuchándome a mí, y que cómo de pronto nosotras, como mamá, podemos entender un poquito, las que tienen niños pequeños, cómo
pueden enseñar a sus hijos, de qué manera pueden orientarlos para que cuando sean adultos no se aparten del Señor, y las que ya tienen hijos adultos puedan comprender un poquito más, y más que regañar, más que condenar, más que acusar, puedan ver las cosas como realmente puedan estar ocurriendo. Bueno, creo que una de las cosas principales es la palabra. Creo que entre muchas cosas que ha habido, el poder tener conocimiento, y muchas veces uno dice, ay, uno se aprende un versículo nada más, pero hay momentos en que esos versículos, en que esas porciones de la palabra ayudan a reforzar como esa identidad. Porque sencillamente cuando uno está en la universidad, pues, aunque uno dice, bueno, ya pasó por la adolescencia, ya encontró un poco más de identidad, pero la universidad hace que uno a veces como que comience como a replantearse muchas cosas. Y creo que el entender y hacerle entender al niño o a la niña la identidad que tiene en Cristo, la importancia que tiene Cristo en la vida, ese testimonio, es muy importante. El tener esos versículos bíblicos que muchas veces uno no se recita todos los versículos al mismo tiempo, pero hay momentos claves en donde lo que uno aprendió de niño, pues la palabra, Dios más bien trae esa palabra a nuestra mente, el Espíritu Santo hace la obra y es como, me acuerdo de esto, me acuerdo de esto otro. Y creo que también el testimonio, el testimonio de los padres es algo muy importante porque es como esa referencia, esa orientación que uno tiene a decir, así como en algún momento luchó mi papá, mi mamá, mi abuela, mi tío, así como yo vi que él perseveró a pesar de la situación, así yo también puedo perseverar en eso. Creo que también algo como muy importante es el hecho de la comprensión, más que todo entre madre e hija, padre e hijo, porque creo yo que en términos de que a veces uno termina como tratando de ser independiente dependiente, porque uno tiene que ir a una ciudad nueva, tiene que hacer una vida y casi la mayoría del tiempo uno está en esa otra ciudad, entonces uno tiene una rutina, algo, y cuando uno vuelve de nuevo a la casa de los padres es como ahora cogerme a una rutina que ya tienen mis padres, que ya he instaurado. Entonces eso choca muchas veces, pero el tener la comprensión del hecho de poder entender que a veces uno tenía unos tipos de hábitos allá y tener que volverlos a cambiar no es fácil. Y no es fácil solamente como al padre o a la madre, sino no es fácil para uno, que uno vuelve. Porque es como yo le digo a mi mamá, son 4 a 5 meses o hasta un poquito más que uno lleva en un estrés, en un asunto de horarios, que ya uno tiene unos horarios, se tiene que parar hasta ahora, no sabe a veces si se duerme, se trasnocha, no se trasnocha. Entonces cuando uno viene 1 mes y medio, 2 meses a descansar, a uno como comienza de nuevo a ver dónde se ubica. Y el asunto es que eso es un ciclo. Entonces uno pasa, y por ejemplo, ya yo llevo 6 ciclos en eso, y es algo que uno no se acostumbra, y el hecho de volver a despegarse de los papás, también afecta. Eso afecta. Entonces uno llega de nuevo a la ciudad donde está estudiando cabizbajo, pero aún así el ritmo de tener que ajustarse nuevamente a una rutina es sencillamente algo que agobia el día a día, y uno tiene que, aún así que uno esté cabizbajo, aún así que uno extraña a la familia, uno tiene que seguir adelante. Bueno, entonces yo puedo sintetizar allí que dijiste la palabra, entonces eso es fundamental que nosotros se lo sigamos enseñando a nuestros hijos. Hablaste del testimonio. Realmente nosotros como padres, mi esposo y yo, hemos entendido que debemos formar a nuestros hijos en la palabra, que es el Espíritu Santo quien los va a dirigir, quien los va a convencer, quien los va a redarguir, y simplemente nos toca a nosotros colocar esa semilla allí. Y también nos hablaste de comprensión. Yo creo que eso es algo muy importante, que debemos entender que ellos van creciendo, que van teniendo ideas, pensamientos, van teniendo deseos, anhelos, proyectos de vida, y que pues nos toca a nosotros entender que un día ellos también van a salir a hacer su vida, a hacer su familia. Entonces, Prisi, hablando un poquito de ese tiempo
sé que le sirves a Dios. Yo quisiera que nos hablaras un poquito de cómo es ese servicio que tú prestas en la universidad para el Señor. Bueno, así como muchas veces, pues uno lo que busca es, aunque va a una ciudad nueva, pues no desconectarse de una iglesia. Así es. Y el servicio en la iglesia también. Y también creo que esa es una de las cosas que a uno más lo aferran al hecho de mantenerse a pesar de estar, porque si uno como no sirviera, no encontrara ese compromiso y ese amor por servir en un lugar a la familia de la fe, como dice la palabra, entonces creo que eso también fuera como el hecho de uno comienza a desprenderse y despegarse poco a poco, y no es algo de un día para otro, sino que ya uno la costumbre va haciendo. Entonces también además de ese servicio en la iglesia, pues tuve la oportunidad de encontrar, o que me encontrara un grupo cristiano de estudiantes cristianos que yo nunca había visto nada parecido, ni en mi bachillerato, ni nada, y encontrarlos a ella fue como encontrar una familia. Entonces, como tal, lo fundamental de ese grupo cristiano no es como tal reunirnos todos los cristianos y decir, bueno, todos somos cristianos y aquí nos vemos. No, es sencillamente también el poder seguir compartiendo, formándonos y hablarle a nuestros otros compañeros, porque como yo les decía, es un mundo completo, toda una playa, no una corriente, una playa completa que se le va contra uno. No es para nadie un secreto que el hecho de que cada universidad pues tiene a muchísimos estudiantes y que cada uno tiene pensamientos, ideologías y X, Y, Z de cosas que piensan, todos pensamos totalmente diferente, todos reaccionamos totalmente diferente, pero el hecho de poner un granito de arena y no solamente decir pues soy cristiana, sino también compartir la palabra de Dios con otros compañeros, el decir, hey, existe un Cristo, existe un Jesús, y aunque es difícil, porque algunos de ellos, o muchos de ellos, vienen golpeados por un mal testimonio, de vecinos, de amigos, hasta de familiares, o también de iglesias. Entonces todo eso trae consigo de que estamos en desarrollo, pero es como sembrar esa semilla. Sembrar, y a pesar de estar ahí, no solamente decir, pues yo no participo de eso, pero te digo por qué no lo hago. Así es. Y es como, ven y escucha el hecho de a quién sigo, porque creo que eso que tú estás haciendo no es lo correcto, porque trae consecuencias que no van a ser de bien. Entonces así, pues encontrar ese tipo de grupos de estudiantes en donde uno puede compartir con otros, fortalecernos en la fe siendo un mundo tan difícil, y también poder predicar la palabra, pues creo que eso es algo que gracias a Dios a poder encontrar ese tipo de grupos, y que existen a nivel nacional, y una vez al año y todos nos reunimos entre todos los que hacemos parte a nivel nacional aquí en Colombia para poder hablar y poder entendernos entre nosotros, ver cómo se encuentran los movimientos en la universidad y cómo podemos estrategias para seguir, porque así como se evangelizan a los niños, se evangelizan a los adultos, se evangelizan en los barrios, hacen campañas evangelísticas, pero el hecho de entrar en una universidad es a veces como un terreno que a veces pues la iglesia no se mete mucho. No, es más complejo, es más difícil, porque realmente se necesitan organizaciones como esta en la que tú perteneces, porque es más fácil para ti el acceso con tus compañeros, el conocer los horarios, la comunicación aún con los mismos profesores. Me gusta mucho esto, Prisi, porque yo creo que otro tip, por decirlo así, podemos darte a ti, mamá, que nos estás escuchando, nos estás viendo. Ora al Señor que Dios ponga organizaciones como esta, organizaciones que realmente tengan una fe genuina, ¿sí? Que no sea una falsa doctrina, que sea una verdadera fe cristiana, que sea hombres y mujeres que realmente sí le están sirviendo al Señor, que Dios ponga
hombres y mujeres que conozcan del Señor alrededor de tus hijos. Yo creo que esa es una de las peticiones que debemos hacerle siempre a nuestro Dios por nuestros hijos, los que están todavía en casa y los que están afuera. Que Dios ponga personas que crean en el Señor, que tengan una fe verdadera, genuina alrededor de Él. Entonces ha sido una bendición, nos contabas que es una bendición estar en ese lugar. Yo quiero también que tú nos hables un poquito, en este último semestre viviste experiencias bien difíciles en cuanto a la carrera, fue bastante compleja una de las materias, pero Dios nos dio la victoria. Y digo Dios nos dio la victoria porque, bueno, Prisi ya les va a contar algo de él. Cuéntanos, Prisi. Bueno, sí, eso es un testimonio que en este sexto semestre, el que cursé, terminé, pues tenía una materia, la cual sabíamos que era compleja, no solamente la materia, sino la profesora que daba la materia. Y fue como algo que tenía presente yo desde antes de iniciar el semestre, ya yo sabía lo que me iba a enfrentar con todos mis compañeros. Pero aún así, aunque a veces uno como que sepa lo que se va a enfrentar, a las cosas que uno va a ver, es como que uno no lo dimensiona hasta el momento que lo vive en carne propia. Entonces, creo que fue muy fuerte, muy demandante, tanto fue que el primer corte, en temas de salud, no me sentía muy bien por el mismo estrés que producía la materia. Y así como ella había otra materia que también era pesadita, y son 7 materias que uno tiene que lidiar y 2 pesadas, ya era como bastante carga. Adicional a eso era como tener todo un montón, porque es como un semestre en donde es como la cúspide de la carrera, entonces la exigencia aumenta de una forma que pues ya estaba yo en noviembre, diciembre, corriendo con todas estas materias. Y esta materia en específico sucedieron muchas trabas. Así es. Hubieron varias trabas con un proyecto final que tenía que entregar, que no nos dieron mucho tiempo. Luego donde íbamos a hacer el proyecto, pues terminó cerrándose por un tiempo, por unas semanas, y lo que se tenía que hacer, lo que se tenía que emplear, pues no era algo fácil. No tenía yo que hacer solamente unas cuenticas, sino que era algo mucho más de gran envergadura. Entonces hasta nos avisaron la fecha de entrega un día antes y nosotras quedamos, no fui yo sola, tenía un grupo, pero aún así era como, ¿qué hacemos? ¿De dónde agarramos la idea? Y como pudimos la estructuramos en un día. Yo creo que fue eso en donde pudimos ir, venir, tratar de estructurarlo, y era como un momento de angustia. Era como, ¿qué hago? Y yo nada más a veces que me llamaba mi mamá, y yo como tanto era que ese fue el día de mi cumpleaños, el día que tenía que entregarlo, y ni felicitaciones ni nada. Yo era, mi mamá me preguntaba y yo estoy estresada, esto no me está dando este proyecto, no creemos que lo podemos sacar, y no, como que no había otra fecha, hasta que nos llegó casi las 11 de la noche, como 10:30, 10:40. Pero antes que te adelantes a esa parte, yo quiero decirles que yo la llamaba y escuchaba su preocupación, aunque ella me decía, mami, hay algo que no nos está saliendo bien. Y unos 2 días antes yo comienzo a orar junto con mi esposo, mi hijo, y le apoyábamos y le respaldábamos de día, de noche acá. Y ese día pues yo dije, yo me voy a meter en ayuno. Pues no, yo me metí en ayuno, no le dije nada a ella, empecé a ayunar para que Dios le abriera puerta. El Señor pues se comenzó a mostrar su gloria en algunas cosas que ella estaba viviendo. Luego le digo a una hermana, que por cierto, ahora un paréntesis, no eres sola mujer, no eres sola mamá, busca una amiga, busca una compañera, únete con tu esposo, porque qué maravilloso es cuando tú tienes a alguien y le dices, puedo contar contigo, apóyame en oración. Y yo busqué a alguien y le dije, necesito que oremos juntas porque hay una guerra espiritual que estoy viviendo. Y bueno, yo, gloria a Dios, porque esta hermana me dijo, véngase para mi casa, y empezamos a orar juntas, empezamos a clamar. Desde esa noche comienza una guerra espiritual, el Señor comienza a mostrarme cosas. Después que ella llega aquí, pues que yo le comento todo lo que Dios
había percibido, estaba viviendo, aunque ella no me lo había dicho, el Señor ya nos lo estaba mostrando. Eso es lo hermoso cuando estamos conectadas con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue guiando poco a poco cada una de nuestras oraciones. Ahora sí. Bueno, yo no sabía esa parte hasta que llegué nuevamente de terminar el semestre, pero sí, ya en ese momento eran las 10:30, eso se tenía que entregar a las 11:59 de la noche, y sucedió que lo más importante, ya teníamos la mayoría de la estructura, lo más importante no le estaba saliendo a dos compañeras que estaban, no dice, dos cabezas mejor que una, y estaban las dos ahí y no salían. El trabajo tenía que entregarse a las 11:59 de la madrugada. De la madrugada, y era a las 10:30 y todavía de la noche, y todavía no, esa parte que era muy importante y era compleja, no era como y de hacer allí algo tan se tenía que desarrollar todo se tenía que desarrollar, casi la finalización del trabajo era después de desarrollar eso. Entonces, claro, cuando yo me encuentro en esa situación, me acuerdo yo estando en la casa de mi compañera tecleando, y eso era yo en la mente era diciéndole, orando al Señor, y yo, Señor, ilumínanos, y tanto fue que yo le decía a Dios, no me ilumines a mí, o sea, yo no necesito la inteligencia que yo sé que tú sabes, que tú tienes, no me la deja a mí, dásela a ellas dos son las que necesitan desarrollar eso. Y ahí fue cuando yo estaba orando, pero tenía yo que seguir tecleando porque no había como tiempo y todavía faltaba desarrollar cosas, y yo trataba de adelantar lo más que se pudiera. Entonces escuchó el grito de ellas que pudieron lograrlo, y fue como, ¡oh, aleluya, un alivio! Y fue como, gracias Dios, sí les dijiste, porque era como, ellas estaban cerradas y era como, no se puede dar, no se da, hasta que se pudo lograr a los minutos. Y después de eso, seguir tecleando, haciendo todo el trabajo, tratar de terminarlo, y pues gracias a Dios pudimos enviarlo antes que se hiciera las 11:59, pero fue algo literalmente muy intenso, casi todo un día completo en eso. Y después cuando mi mamá me cuenta y yo vuelvo, y es como, no, yo a esa hora yo estaba orando ahí. Así es. Ese día, pues cuando yo la llamo, eso a las 10:30, dice que el trabajo no le está dando. Y ese fue el día que yo me reuní con la hermana. Ya había ayunado, ese día en la tarde me había reunido con la hermana, y ella me dice que no le da. Pues yo, por supuesto, el sueño se me fue y fui y me postré delante del Señor. Bueno, en primer lugar, oramos mi esposo y yo, hicimos una guerra, oramos, y yo, después que nosotros, o sea, mi esposo y yo oramos, él se acostó, yo también me acuesto, pero yo no podía dormir. Entonces vuelvo otra vez y me arrodillo, y eso de las 11 de la noche yo comienzo a orar y a clamar al Señor. Cuando Prissy me dice, mami, era que las cosas no nos daban, y justo a las 11, ellas pegaron un grito porque dijeron, nos dio. Entonces, ver la respuesta de Dios de esa forma, sabiendo que ellas no sabían que yo estaba en este lugar, en otra ciudad, a esa misma hora, clamando, intercediendo, para que todos los muros, todas las cadenas, todos los nudos que pudieron haber estado en ese momento, se cayeran en el nombre de Jesús. Por eso es tan importante el clamor de una madre, la oración de una madre. Y como te decía hace un rato, cuando somos direccionadas por el Espíritu Santo, la victoria está segura. Entonces, Prissy, terminaron el trabajo. Gracias a Dios, sí. Yo pensaba que mi mamá estaba dormida en esos momentos y que se había despertado era ya después, porque yo le avisé, fue ya después de las 12 de la noche que ya habíamos terminado el trabajo. Y yo nunca me pensé eso, pero sí, yo creo que ese es uno de los testimonios, de los tantos testimonios que tenemos del hecho de cómo la oración, a pesar de no estar en la misma ciudad, a pesar de no estar conectada, porque por el mismo estrés yo no podía estar como pegada siempre al teléfono con mi mamá, y me está pasando esto, me está pasando lo otro, pero creo que el mismo instinto de madre y el Espíritu Santo inquietando a mi mamá para que me ayudara a mí en oración, porque era lo único que podía hacer, porque mi mamá no entiende la materia, no entiende muchas cosas y todo lo que yo tenía que hacer. Entonces su ayuda no fue, y muchas veces creo que eso es algo, porque tu hijo puede estar estudiando medicina, puede estar estudiando X, Y, Z carrera, o a veces ni siquiera una carrera, sino un técnico, un tecnólogo, pero, y obviamente tú se sientes como un poco atada por el hecho de no poder ayudarlo presencialmente o no poder ayudar en una materia, pero yo siempre lo que le digo, ustedes ayúdenme en oración, que creo que es lo más importante.
Y eso ayuda mucho, a pesar de que uno cree como si fuera invisible, pero eso trae un gran efecto en nuestra vida. Y luego viene el reto, ¿verdad? De la socialización del trabajo con la profesora. Yo decía que era una potestad de las tinieblas realmente lo que se estaba moviendo alrededor de la profesora, porque lamentablemente unos estudiantes antes del turno de Priscila, el día que les toca exponer el trabajo, esos muchachos no tuvieron la valentía y el vigor, la fuerza de enfrentarse a ella y de presentar su trabajo. Y era lo que yo podía sentir de parte del Señor. Y ese día que ella va a presentar, al día siguiente, no solamente la lucha fue en la noche, sino que al día siguiente ellas tenían que ir a presentar el trabajo. Y nosotras seguíamos en ayuno. Ese día yo seguí en ayuno y seguíamos orando y clamando para que Dios se glorifique. Y Dios se glorificó, ¿verdad? Así es. Bueno, sí, creo que eso también fue una experiencia por el hecho de el cansancio que ya se tenía y adicional el poder ir y presentarlo, y era como, pues, esto es lo que tenemos, esto es lo que podemos mostrar, y así como se dice, Benecer, Dios nos ayudó, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Y pues sí, no pude ayudar en eso, y fue como que salir, y aunque la profesora dijo como, ay, esta corrección y lo otro, pero como habían salido unos compañeros anteriormente que salieron casi llorando, y yo decía, no, aquí ya nos van a aplastar a nosotros, aquí no vamos a poder aprobar esta materia, pero gracias a Dios, pues creo que ese es el mayor testimonio, el hecho de que poder haber pasado, a pesar de la zozobra, a pesar del tiempo, a pesar de toda la lucha que tuve, poder haber pasado esa materia, que fue una gran bendición. Alabado sea el nombre de Cristo. Damos gracias al Señor. Y ya terminando, Prisi, quiero que le digas a esas madres que nos están escuchando, ya le hemos dicho de que no pueden soltar la oración por ello, pero no sé si quieres de pronto anexar algo que tú digas, mamá, ora de esta manera, mamá, ora por esto, por tus hijos, porque a mí me ha ayudado con mis padres. No sé si tienes algo que de pronto pueda ser de gran ayuda para esas mamitas que nos están escuchando y nos están viendo. Bueno, creo que es muy importante a todas las madres que me están escuchando en este momento, el hecho de orar no sencillamente por la parte en donde tu hijo está o la ciudad donde tu hijo está, sino también orar hasta porque persevere. Porque eso es una de las cosas muy importantes, el hecho de que persevere, que se mantenga en todos los ámbitos, que persevere en las materias, que persevere en su vida espiritual, porque eso es algo, el desistir de cosas es muy rápido el hacerlo. Entonces creo que el pedirle al Señor la perseverancia, el que desarrolle la perseverancia en la resiliencia ante las cosas, porque hay profesores, hay momentos en los que uno termina como abatido, termina desgastado, y solamente el ser resiliente. Y muchas veces, como uno dice, bueno, uno cuando estaba en bachillerato le sucedía algo y uno llegaba a la casa y donde se iba y lloraba allá con la mamá, con el papá, iba y se sentaba y se contaba las cosas, pero ya que ahora uno se tiene que enfrentar hasta muchas veces con el estar solo, y uno llegar a la habitación y estar solo, y a veces una habitacioncita y uno llega y bueno, me siento, pero sencillamente el ser resiliente y el que confíen en Dios. Amén. Creo que eso es algo muy importante. Ha sido un placer, Prisi, gracias por haber estado acá conmigo. Pedimos a Dios que bendiga tu vida, que bendiga a tus hijos, que bendiga a tu familia. No olvides suscribirte en nuestro canal Prosperando en la Verdad. Si tienes algún comentario, puedes dejárnoslo, porque creo en el nombre de Jesús que la oración de una madre rompe fronteras, y dirigida por el Señor somos más que victoriosas, somos más que vencedor. Que la paz y la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes, y que Dios te bendiga más, Priscila. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos.